La mañana en que ocurrió, pasé un semáforo en rojo. No me di cuenta de verdad hasta que el coche me golpeó. Recuerdo que el semáforo estaba en amarillo cuando entré en el cruce, al menos eso me dije. Estaba agotada. Había saltado el café, lo que ahora parece una cosa tan pequeña, pero yo siempre necesitaba mi café. Esa mañana llegaba tarde, ya pensando en la carrera, en mi ritmo y en el tiempo que hacía. Y el segundo semáforo, cuando levanté los ojos, estaba en rojo, y había un coche viniendo hacia mí tan rápido que parecía que el conductor ya había anticipado el cambio, y no había nada que yo pudiera hacer. Nos golpeamos a unos 100 kilómetros por hora, así. En un segundo estaba conduciendo por Guadalajara un martes por la mañana, y al segundo siguiente todo lo que creía que controlaba había desaparecido. Crecí en un pueblo del estado de Jalisco, en el campo, y mi infancia tenía esa calidad extraña y dividida que no entendí del todo hasta que fui mayor. Por un lado había toda esa libertad, tierra abierta, cielo abierto, el tipo de vida en que uno se despierta a las 6 de la mañana porque quiere, no porque nadie lo manda. Mi mejor amiga y yo montábamos a caballo hasta que el calor se volvía insoportable, alrededor del mediodía, y luego íbamos a nadar al río y nos quedábamos flotando durante horas. Esa parte de crecer fue un regalo de verdad. Había algo en estar tan dentro de la naturaleza que me dio una base que no supe que tenía hasta mucho tiempo después. Pero mi madre era enferma mental y había maltrato, emocional, a veces físico. Y siendo hija única no había dónde esconderse de eso, ni nadie con quien compartirlo. Me refugié en los libros. Podía ver, incluso de adolescente, que la educación sería la cosa que cambiaría mi vida. Así que escribí ensayos, entré en todos los concursos de becas que encontré y gané. Una cantidad importante de dinero sacada de un buzón que estaba prácticamente cayéndose frente a una casa que apenas se sostenía. Recuerdo ver llegar esos cheques uno a uno y pensar, así es como salgo de aquí. La universidad fue todo lo que había imaginado y también no lo fue. Mis notas fueron buenas al principio, después dejaron de serlo, y en el último año estaba en un lugar que no quería mirar con demasiada atención. Una ruptura difícil. Demasiado alcohol, demasiado de todo. Y debajo de todo eso, esos ataques de pánico sobre la muerte que no podía explicarle a nadie. Era agnóstica. Genuinamente no creía que hubiera nada después de la muerte. Había estudiado a los grandes escritores espirituales y los encontraba hermosos, pero no me convencían. Creía que mi conciencia específica, el yo particular que era, simplemente se detendría. A veces esa percepción me golpeaba como agua fría y me quedaba despierta con un miedo al que nada más se acercaba. Una terapeuta me sugirió que corriera. Había corrido en el colegio y me había encantado, así que lo puse todo en eso. 9, 10 kilómetros al día, entrenando para una carrera popular en Guadalajara. La noche anterior tuve pesadillas de las que no hablo mucho, porque el momento en que ocurrieron todavía me inquieta. Sentí que algo se acercaba. Me desperté agotada, salté el café, me subí al coche. Cuando ocurrió el impacto, supe de inmediato que algo estaba muy mal. Estaba inclinada hacia un lado, no podía enderezarme, no podía moverme de la manera en que uno asume, sin pensarlo nunca, que siempre podrá moverse. Una mujer se detuvo, una enfermera, como descubrí después, y me sostuvo la mano hasta que llegó la ambulancia. Nunca olvidé su cara. Hay momentos de bondad humana pura que quedan grabados en uno para siempre, y ella es uno de los míos. En el hospital me dijeron que mi columna estaba fracturada en varios lugares. Estuve inmovilizada en una camilla durante 7 horas porque necesitaban la autorización de un neurocirujano antes de darme algo para el dolor. Estaba gritándole a la gente, llorando, pasando por todas las emociones en minutos. En algún momento escuché una conversación que nunca debí oír. Había un neurocirujano que no quería venir porque yo no tenía seguro médico. Era una universitaria que había asumido que el seguro era un problema para después, y me quedé ahí pensando, soy desechable. He trabajado tanto para llegar hasta aquí, y no soy más que un cuerpo en una camilla que alguien sopesa contra su incomodidad. Cuando la doctora Vargas finalmente entró, siempre recordaré su nombre, fui directa. Me voy a quitar la vida si no puedo caminar, así que usted tiene que operarme. Ella dijo que llevaba 40 horas de guardia, que necesitaba dormir y comer, y que después volvería.
El alivio fue enorme. Alguien me iba a ayudar. Me llevaron al quirófano y había un cartel que decía 17% de probabilidad de muerte. Lo leí y pensé, es un porcentaje alto, pero quiero caminar, así que adelante. La doctora Vargas me apretó la mano antes de que me anestesiaran. Eso es lo último que recuerdo desde dentro de mi cuerpo. Lo siguiente que supe fue que había salido de él. Es la única manera de describirlo. De repente estaba en el rincón del quirófano, mirando todo desde arriba, pero la visión no se parecía en nada a la visión normal. Era más como una conciencia de 360 grados en la que podía enfocarme en cualquier cosa y seguir siendo consciente de todo lo demás. Veía la parte superior de las cabezas de los cirujanos, sus manos. Había una radio encendida y escuché una canción conocida y pensé, sé exactamente cuál es esa emisora. Y entonces ese pensamiento llegó con total certeza. Estoy viva. Existo más allá de este cuerpo. No hay palabra para la felicidad de ese momento. Fue un alivio tan completo que pareció que cada nervio que había tenido se distendió de golpe. Toda mi vida había cargado ese terror de que simplemente me detendría, y en aquel rincón del quirófano descubrí que el terror estaba equivocado. Quería contárselo a todos en ese mismo momento. Lo que noté a continuación fueron los seres detrás de los cirujanos. Nada como las ilustraciones de la iglesia. Estos tenían unos 3 metros de altura y estaban hechos de luz, densa y radiante, inteligentes de una manera que se comunicaba completamente sin palabras. Me dijeron que volvería a caminar, que volvería a correr, que todo estaría bien. Luego uno de ellos dijo algo como, mira esto, y mandó una energía a través de los cirujanos que iluminó toda mi columna. Recuerdo pensar, estos médicos tienen que saber lo que está pasando. Son demasiado brillantes para no darse cuenta de que algo mayor trabaja a través de ellos. Después, el monitor se detuvo. Lo miré y pensé, estoy técnicamente muerta. Y no sentí miedo. Me moví a través de las paredes. En esa forma es tan natural como atravesar una puerta. Y me encontré en una sala de espera donde mi padrastro estaba en una máquina expendedora comprando un dulce. Siempre presumía de ser muy sano, y me reí de verdad. Luego seguí y estaba sobre Guadalajara en el cielo nocturno, simplemente flotando, sintiendo más libertad de la que había sentido en toda mi vida. Sabía que debía volver, pero pensé, estoy bastante lejos ya. ¿Y si me quedara, si simplemente me quedara, estaría todo bien? La respuesta fue sí, completa, pacíficamente sí. No había tristeza en el pensamiento de quedarme, solo esa enorme sensación de estar sostenida por algo más grande que cualquier cosa que hubiera encontrado en todos mis años de vida. Empecé a entender cosas que no había entendido antes. El cuerpo es un limitador, estrecha lo que podemos percibir. Fuera de él todo era más amplio, más vívido, más real que real. Tuve ese pensamiento claro. Esto es el teatro. Estas vidas que estamos viviendo son como obras que hemos elegido representar. El disfraz, el drama, todo. Sentí a todos los que había conocido, no los vi, los sentí. Y quise alcanzar a cada uno y decirle, te quiero, disfruta de tu vida. Ese era el mensaje entero. No complicado, no condicional, solo eso. Disfruta de tu vida porque debajo de todo está el amor y todo lo demás es una distracción de eso. Después estaba en algún lugar vasto, como esas imágenes de telescopio del espacio profundo, una expansión rosa y dorada de estrellas y luz que se extendía para siempre, y sentí una inteligencia acercándose. No un ser con bordes, sino una presencia, una conciencia demasiado grande para tener límite, viniendo hacia mí como luz, y colocó cosas dentro de mí que parecían haber estado siempre allí. El amor es todo lo que importa. Es lo único que llevas cuando te vas. Sé como un niño de nuevo. Vuelve a la naturaleza. Esos mensajes siguen en mí. Supe cuando los recibí que nunca los perdería. Luego me mostraron mi vida. No fue vergonzoso ni punitivo. Los momentos que destacaron fueron los silenciosos, jugando fuera de niña, momentos de fe verdadera, momentos de amor que no reconocí como significativos cuando ocurrieron. Pero también me vi con claridad. Estaba orgullosa de haber entrado a la universidad y dejé que ese orgullo me volviera desdeñosa con quienes no habían seguido el mismo camino.
Vi compañeros de trabajo a los que apenas había notado, y me fue mostrado que esas personas habían vuelto a casa y habían rezado por mí. Habían visto que yo sufría y les importaba profundamente, y yo nunca les había dado el espacio para mostrármelo. Cuando lo entendí, casi me derrumbé. Toda esa belleza que pasaba cada día sin ver porque estaba demasiado ocupada decidiendo quién merecía atención. Después de la revisión estaba en algún lugar verde y abierto, nada muriendo, nada decayendo. Mi abuelo estaba allí. Había muerto de leucemia cuando yo era joven, y en ese lugar era joven también, irradiando luz, completamente libre de la enfermedad. Pasamos un tiempo juntos de una manera que parecía estar en casa. En algún momento me preguntó si quería continuar. Sentí algo más adelante que me atraía y supe que era Dios. Es la única palabra que tengo. Partí hacia allá, volando, lo llamaría así, y sentí que cada inseguridad que había cargado simplemente se disolvía. Todo lo que me había hecho sentir pequeña o con miedo desapareció. Me movía hacia lo más amada que me he sentido jamás. Me acerqué, pero había un punto donde no podía ir más lejos. Una frontera, y me hizo volver la atención hacia abajo. Abajo había un río con personas caminando, algunas iluminadas, algunas en sombra. Y entendí que la sombra era el miedo y la luz era el amor. Y esas eran las únicas dos opciones. Eso es todo. Pensé, es sencillo. Vuelvo y les digo que dejen de tener miedo y que amen más. Pero lo que volvió a mí fue una dirección. Vas a ser maestra. Argumenté de inmediato. Tenía planes, derecho. Ya me preparaba para ello, una vida que había estado construyendo desde aquel buzón en el pueblo de Jalisco. Dar clases no estaba en esos planes. Le dije a Dios, esencialmente, gracias, pero no. Lo último que escuché en aquella presencia fue, vas a ser maestra. Y entonces volví, no suavemente, más como ser comprimida en algo y lanzada a través de la oscuridad. Y estaba en una sala de recuperación con una enfermera preguntándome mi nombre. Estaba tan desorientada que respondí en tercera persona. ¿Su nombre es Patricia? Preguntó de nuevo. Cuando finalmente dije mi propio nombre sentí algo que no esperaba, tristeza. Había estado conectada a todo y acababa de ser volcada de vuelta a los límites de una sola persona. El cuerpo guarda dolor, memoria antigua, patrones antiguos. Volver al mío parecía ser forzada a entrar en un recipiente en el que ya no cabía, y si hubiera tenido alguna elección, no habría vuelto. Pasé 9 meses con un corsé ortopédico. Estaba corriendo 9 kilómetros al día antes del accidente, y después no podía ponerme de puntillas. Toda mi columna parecía estar en llamas. Pero esos 9 meses me dieron un tiempo que la mayoría de las personas no tiene después de estas experiencias. Leí todo lo que encontré, medité, escribí todo lo que había visto antes de que pudiera desvanecerse. Cuando por fin pude caminar, salía de madrugada para escapar del calor, y había vecinos mayores que se detenían y preguntaban por mi historia, personas enfrentando su propia mortalidad, y ellos fueron mi grupo ese año. Cuando llegué al final de la calle por primera vez, se quedaron allí con sus cafés y aplaudieron. Nunca olvidaré eso. Saqué mi titulación en educación. Entré al primer salón de clases sin saber qué decir, así que dije la verdad. Les dije que yo tampoco quería estar allí, y luego les dije por qué estaba. Se podía escuchar una aguja caer al suelo. Las manos se levantaron por todas partes. Desde esa primera clase hubo una conexión que solo puedo llamar real. Soy diferente de lo que era antes de aquel cruce. Antes andaba por el mundo cerrada, a la defensiva, racionando mi afecto. Después sentí amor por desconocidos en la calle de la manera en que puedes sentirlo por amigos íntimos. Empecé a percibir cosas en las personas, a entender cosas que no habían dicho. Los animales parecían parientes. Los árboles parecían vivos de una manera que no era ninguna metáfora. Lo que sé ahora es que el miedo es el único obstáculo real. No el fracaso, no el sufrimiento, el miedo. Todo lo que impide a las personas el amor que está ahí de verdad, disponible de verdad, sosteniendo todo esto, se reduce al miedo. La naturaleza ayuda a atravesarlo, el silencio ayuda. Cualquier momento en que algo en ti despierta y dice, tengo algo que dar, formo parte de algo más grande, ese es el momento. Para eso volví.
Todavía pienso en aquel quirófano. Todavía cargo esos mensajes. El amor es todo lo que importa, es todo lo que llevas. Vuelve a la naturaleza. Sé como un niño. Tengo días que se sienten muy lejos de aquella expansión rosa de estrellas. Pero debajo de todo hay un saber que no se mueve, y es simplemente este: seguimos. Somos más que lo que cargamos en estos cuerpos. Al otro lado de todo esto solo existe el amor. Yo estuve allí, lo sentí, y vale todo.